y saludo a todos. Tiempo difícil, pedimos al Señor que nos salve de los peligros, que nosotros hagamos lo que nos corresponde y bueno, que nos cuidemos unos a otros preventivamente, bueno, y también si hay que acompañar. Y por cierto, todas las demás obligaciones de responsabilidad, de caridad de nuestra vida, más allá de la situación de la pandemia. Nosotros comenzamos lo que se llama el tiempo ordinario, hemos terminado el tiempo de Navidad, comienza el tiempo común hasta que empiece el tiempo de Cuaresma. Y leo el capítulo 1 según San Juan. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras era Andrés, hermano de Simón Pedro. Al primero que encontrado el Mesías, que traduce Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Tiene 2 momentos este evangelio, con el que empezamos el tiempo durante el año y que sigue de algún modo el del domingo pasado. Juan el Bautista, que anunció a Jesús, Juan el Bautista, que según el mandato de Dios lo bautiza con agua para que se manifieste su misión, también lo señala como el Cordero de Dios. El Cordero significa que Jesús viene a ofrecerse, que viene a entregarse, y sale a lo largo de toda la Escritura, el Cordero de Dios, sale mucho en el libro del Apocalipsis, el Cordero degollado que está vivo, Cristo muerto y resucitado, con una ofrenda voluntaria y que quita el pecado del mundo, porque lo lleva sobre sí y lo quita. Esta realización de Cristo Cordero se realiza sobre todo en la Eucaristía, en el altar, por eso durante la misa varias veces llamamos a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicho así, los oyen y se ponen a buscar a Jesús, lo siguen. Es el evangelio del llamado y del seguimiento. Y Jesús nos llama en primer lugar y en segundo lugar el seguimiento. Van, dice, vengan y verán. Van a tener un encuentro con el Señor, un encuentro que les va a hacer después quedarse con Él, y son los primeros de los discípulos, Juan y Andrés a su vez luego llama a Simón Pedro, su hermano, así que hay como una cadena. En el centro está Jesús que llama, el encuentro con Él y la experiencia de encontrar a Jesús. El Evangelio no es un libro de doctrina solamente, o sea, como un libro que tiene cosas que hay que aprender, que hay que saber, una cierta ciencia de lo religioso. Sobre todo, es Jesucristo, y Jesucristo vivo, como nosotros lo contemplamos en la gran imagen que tenemos detrás, Cristo glorificado, que sigue llamando, que sigue buscándolo porque está presente. Y ya digo, el anuncio de la fe es ese: Jesús se lo señala, y es la Iglesia que nos señala: miren que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La imagen que tenemos atrás, como nombre que la sintetiza, es Jesús, sacerdote y Cordero eterno, que corresponde con la imagen simbólica que está al pie del altar. Eternamente se ofrece como Cordero y eternamente Él ofrece como sacerdote. Y nos llama a su seguimiento, nos llama al encuentro con Él. La Iglesia nace del encuentro de los apóstoles, se actualiza por el anuncio de la Iglesia. Cristo nos llama a cada uno de nosotros. Este es el Cordero de Dios. Vengan y verán, y quedémonos con Él como Juan y Andrés.
ya que juntos reflexionaremos un poco más sobre el llamado de Dios y sobre el seguimiento, porque la fe es eso, la fe es una vocación. Nosotros que hemos secularizado todo, tomamos vocación lo que yo siento o lo que yo quiero. Vocación significa llamado, viene de vocar, que llamar. Por lo tanto, requiere que alguien llame y alguien escuche. No hay, la vocación viene de Dios. Ya hay una vocación al crearnos y a sus características y sus historias, sus circunstancias, en a la existencia con las cualidades que tenemos. Luego hay un llamado específico de Jesucristo, único, libre, escuchado, realizó históricamente y que realiza hoy históricamente por la Iglesia. Con frecuencia, y sin juzgar a nadie, hay un cierto conocimiento, comúnmente pobre, de lo cristiano, de algunas doctrinas, de algunos mandamientos, de algún sacramento, y se cree que ser cristiano es aplicar. Bueno, es una verdad a medias, porque es escuchar y reconocer el llamado de Cristo. Claro que después en los mandamientos, incluso demás cosas. Pero el Señor nos llama y tener la experiencia que no tiene por qué ser siempre sensible, que uno tenga una emoción. Es la experiencia, es más bien del acto de fe, por el cual yo me reconozco amado y llamado por Cristo en la Iglesia. Y la experiencia que la hace el Espíritu Santo, por eso nadie puede creer en Jesús, oír su llamado sin la acción del Espíritu Santo, y a su vez por la misma acción del Espíritu Santo es un acto de libertad. Si yo me reconozco llamado de Jesús, me entrego a Él, me dejo poseer por Él. No es un estudio de diccionario, ni de Wikipedia que me da unas descripciones de Jesús y yo veo qué hago. Realmente el centro es la vocación a ser hijo de Dios por medio de Jesucristo. Y si la hemos tenido, hay que profundizar y salir de ella, seguir subiendo de ella. Si no la hemos tenido, hay que pedirla, porque es una gracia. Yo digo, se puede ser hasta buen cristiano, observante en todo, y no estar centrado en ese llamado, y que uno reconoce como gratuito. No es que uno lee unos libros y se hace cristiano, no. Tiene que reconocer el llamado gratuito, sin mérito, generoso, tan gratuito que supone la encarnación del Hijo de Dios, tan gratuito que ha muerto por mí, ha resucitado por mí. Y a ese llamado, la respuesta es el seguimiento. Ser discípulo, en el lenguaje de las Escrituras y en el lenguaje cristiano, tampoco es igual que el lenguaje común. No es solo un alumno al que la maestra le enseña, aunque también incluye esto, y ciertamente Jesús es maestro. Pero ser discípulo es ponerse a caminar detrás de Jesús. Es un movimiento, es seguirlo, es seguimiento, en el cual, por cierto, escucho su palabra, en el cual, por cierto, empiezo a poner los pies donde los pone Él, en el cual, por cierto, tengo que cambiar la mente, cambiar el corazón y anteponer la palabra de Jesús y la voluntad del Padre a la voluntad propia. También aquí, más allá de que nadie está terminado de convertirse, pero con frecuencia hay un cristianismo sin conversión, sin ese giro de que yo me reconozco llamado, me invita a Él y yo me y no a seguirlo de cualquier forma, no como que somos fans en Facebook y ponemos, hay manitos y cositas, no, seguirlo, el Dios que viene a mí, es seguirlo enteramente y reordenar todo, la corporeidad, la familia, el amor, el tiempo, todo en su seguimiento. Y esa es la libertad cristiana, nos hace libres de nosotros mismos, de ser el centro, de los deseos de los demás, de la opinión general, de todos, nos hace libres para seguir a Jesús y hacer la voluntad del Padre. Agradezcamos y si el llamado a la vida cristiana, pongámonos en su seguimiento, convirtámonos, porque ese seguimiento tiene que profundizarse. La medida es entregar la vida por Cristo. Así que hasta que no está entregada del todo la vida por Cristo, no se ha cumplido plenamente el seguimiento. Pidámosle a los apóstoles que hemos escuchado, pidámosle a la Virgen, que seamos discípulos de Jesús, que los sigamos en todo.